Bienvenidos a este estudio concreto sobre las cuestiones que caracterizan a la nueva figura del delito leve introducida en el Código Penal por la reforma operada en 2015. Es un concepto bastante novedoso y que ha sido acompañado de bastante polémica en su aplicación y en su interpretación. El objetivo de este trabajo será conocer qué son los delitos leves, qué importancia práctica policial tienen dichos delitos leves, es decir, cómo afectan en la calle al policía que está ante un presunto delito leve o delito menos grave, y cómo identificar precisamente esa cuestión, si en la infracción penal que hemos presenciado o a la que hemos acudido ante un requerimiento se trata de un delito leve o no. Tal y como he comentado, la incursión de esta figura en el Código Penal ha sido acompañada de diversa polémica por parte de la doctrina, sobre todo por parte de los operadores prácticos del Código Penal y las normas procesales, porque básicamente el concepto de delito leve va a venir definido por la pena que tenga asignada dicha conducta penal en el Código Penal. Es decir, no tendremos un capítulo o un libro especialmente dedicado a los delitos leves, como ocurría con las antiguas faltas, que estaban en el libro tercero, que nos podíamos saber las conductas y automáticamente calificarlo como falta o no. En esta ocasión, el legislador ha ido un poquito en contra de los intereses de la aplicación policial del Código Penal, ya que se han dispersado en todo el libro segundo las conductas que deben calificarse como delito leve. Es decir, deberemos acudir a los delitos tal y como los conocemos y comprobar si en alguno de sus apartados, en atención a la pena asignada, estamos ante un tipo atenuado convertido en delito leve o si estamos ante un delito leve, perdón, un delito menos grave o grave. ¿Vale? Entonces, ya no tenemos el esquema fácil de acudir a una parte concreta del Código Penal, sino que están completamente dispersados por todo el libro segundo, desde el artículo 138 hasta el artículo 616. Es interesante también saber que el tratamiento procesal de los delitos leves es idéntico al que teníamos en las antiguas faltas, es prácticamente idéntico, ya que la cuestión más importante a nivel policial, que es la de la detención, sí que es exactamente la misma que las antiguas faltas. Según el artículo 495, que lo veremos más adelante, de la LECRIM, por simples delitos leves, la norma general es que no se debe proceder a la detención, salvo que a juicio de la gente el presunto no preste fianza bastante, tenga intención de eludir la justicia o no tenga domicilio conocido. Volviendo al primero de los aspectos que caracterizan a los delitos leves, que son las penas, es imprescindible ahora recurrir a un artículo que anteriormente y policialmente hablando tenía poca o relativa importancia. Es el artículo 33 del Código Penal, que clasifica los delitos graves por aquellos que son asignados una pena grave, son delitos menos graves los que tengan asignada una pena menos grave y son delitos leves los que tengan asignada una pena leve. Es una definición demasiado simple, pero que es la que tenemos. Con lo cual, ¿cómo sabremos si un delito es leve? Pues simplemente tenemos que acudir a la pena de esa conducta penal y comprobar si la condena que tenga asignada corresponde con la del artículo 33.4, que son las de los delitos leves. Como veis en la diapositiva hay muchísimos tipos de penas, pero para simplificarlo es bastante aconsejable por lo menos conocer lo relativo a la pena de prisión, a la pena de multa y a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que son penas que están en ambos tipos de delito y que nos van a servir para establecer cuál es la barrera entre unos y otros. Por ejemplo, en las penas graves veis que en el apartado B está subrayada la pena de prisión superior a 5 años, mientras que en la columna de en medio, en las penas menos graves, apartado alfa, la pena de prisión va de los 3 meses hasta los 5 años. Con lo cual, hasta 5 años incluidos, estamos ante un delito menos grave, más de 5 años de prisión es un delito grave. Evidentemente, las penas leves, que son aquellas que se atribuyen a los delitos leves, nunca corresponderá una pena de prisión. Con lo cual, si vemos pena de prisión, automáticamente ya sabemos que delito leve no va a ser. En cuanto a la pena de multa, si nos fijamos en la columna del medio, la de las penas menos graves, apartado Juliet, la multa es de más de 3 meses, mientras que en el artículo 4, a la derecha, apartado G, apartado Golf, la multa llega hasta los 3 meses incluidos. Estamos como antes. Multas de hasta 3 meses incluidos, delitos leves. Multas superiores a 3 meses, delito menos grave.
En cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad, cosa similar. Los delitos menos graves, apartado Lima, tenemos que los trabajos en beneficio de la comunidad por un tiempo de 31 días a un año es una pena menos grave, mientras que los trabajos en beneficio de la comunidad como delito leve o como pena leve va hasta los 30 días. Es decir, que la barrera se fija en los 31. 31 o superior menos grave, 30 o inferior leve. Pero no todo es tan sencillo como a priori dentro de la complejidad podría parecer. En función de las penas asignadas y de la teoría expuesta en el artículo 13 y la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, pueden dársenos tres situaciones a la hora de, en función de la pena, calificar un delito como leve o como menos grave. Empezamos por la sencilla. Por ejemplo, el delito leve de hurto del artículo 234.2 del Código Penal establece que el que cometa hurto, etcétera, etcétera, se le impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros. Muy sencillo, una única pena, multa de 1 a 3 meses. Si recordamos antes hemos dicho que hasta 3 meses incluido era un delito leve, pues este delito se debe calificar como leve. La estafa. Si la cuantía de lo defraudado mediante la estafa no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. Estamos como antes, una única pena íntegramente dentro de lo conocido como penas leves. Es decir, que en el caso de la multa no excede de los 3 meses. Pero, ¿qué pasa con la situación que vamos a analizar en este segundo supuesto, el denominado primer obstáculo? El artículo 13.4 de considerable importancia a efectos procesales y policiales desde el 2015 establece que cuando la pena de un delito, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, es decir, como grave o menos grave o como menos grave y leve, el delito se considerará como grave. ¿Vale? Si la duda es parte de la pena es menos grave y parte de la pena es grave, se califica como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará en todo caso como leve. ¿De acuerdo? Una única pena, pero que esta única pena invade parte de dos tipos de penas. Puede invadir desde la leve a la menos grave o desde la menos grave a la grave. Repito, cuando la extensión invada tramo de menos grave y de grave, se tipificará como grave. Cuando la pena invada tramos de pena leve y de pena menos grave, se calificará como leve en una lógica interpretación o aplicación del principio penal del indubio pro reo. Ejemplo de esto es el artículo 236, el denominado hurto de la posesión. Dice: es el caso del delito de sustracción propia, que tiene prevista una pena de multa de 3 a 12 meses si el valor de la cosa excede de 400 y de 1 a 3 meses si el valor no excede de 400. Evidentemente lo que tenéis en color rojo es el tipo atenuado, es un delito leve porque íntegramente esa pena es 1 a 3 meses de multa, corresponde íntegramente al tramo de delito leve. Sin embargo, el superior, que tenéis en negrita, dice pena de multa de 3 a 12 meses si el valor excede de 400. Pues bien, los 3 meses exactos hemos dicho que correspondían a los delitos leves. De 3 meses y un día a 12 meses correspondería a la pena menos grave. En virtud de lo que hemos dicho arriba, del artículo 13.4, son leves tanto el tipo básico como el atenuado, ya que el tipo básico empieza siendo leve, acaba siendo menos grave y el artículo 13.4 establece que en ese caso la conclusión debe ser calificarlo como delito leve. Más ejemplos de lo que sería la situación segunda, la de una única pena pero que invade tramos de distinta calificación penal. Pues por ejemplo, son ejemplos ficticios. Una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 15 a 45 días debe ser considerado como leve, porque hasta 30 se considera un delito leve o una pena leve, de 31 en adelante menos grave. Una única pena, pero que invade leve y menos grave, se queda como leve. Pena de multa de 1 a 6 meses. Estamos en lo mismo. Es una pena que empieza siendo leve y acaba siendo menos grave. En ese caso, el artículo 13.4 establece que debe ser calificada como leve. Pena de multa de 3 a 12 meses, que es el supuesto más excepcional, porque el 99% de esta pena es menos grave.
pero el inicio, que es justo a los 3 meses, es o corresponde a las penas leves, con lo cual volvemos a estar ante un delito que debe ser calificado como leve. La tercera situación, que es la más complicada, es cuando estamos ante un delito que está castigado o tiene una pena prevista de las denominadas como alternativas o múltiples. Es decir, no solo hay una única pena, sino que tiene varias. Y varias de estas pueden ser leves, pueden ser leves y menos graves, o pueden ser íntegramente menos graves. ¿Qué ocurre cuando tenemos dentro de esas penas múltiples diferentes calificaciones? Pues bueno, el Código Penal no dice nada, hay un evidente vacío legal, pero ha sido la Fiscalía General del Estado la que ha ocupado e interpretado dicha laguna legislativa. Se refiere a la Fiscalía General del Estado que cuando tengamos o estemos ante un delito que tenga asignada pena compuesta, dice textualmente: en consecuencia, solo podrá considerarse leve un delito cuando todas las penas que tenga asignadas incluyan o estén íntegramente comprendidas en los tramos leves. Por el contrario, si alguna o alguna de ellas tiene prevista una extensión comprendida íntegramente en los tramos menos graves, prevalecerá la calificación como delito menos grave. ¿De acuerdo? O todas están íntegramente como leves, o todas están parcialmente como leve menos grave, pero en el momento que haya una que íntegramente esté como menos grave, aunque el resto sean leves, se debe calificar como menos grave. Ejemplo del delito lo tenemos en el 385 del Código Penal. Para este delito contra la seguridad vial establece que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días. De que originara un grave riesgo, etcétera, etcétera. Prisión de 6 meses a 2 años es una pena íntegramente menos grave. Multa de 12 a 24 meses es una pena íntegramente menos grave. Pero si nos fijamos en las de trabajos en beneficio de la comunidad, es de 10 a 40 días. Si lo dividiéramos, entre 10 y 30 es una pena leve, entre 31 y 40 es una pena menos grave. Según lo que hemos leído arriba, para que pudiera ser calificado como leve, todas tendrían que ser o íntegramente leves o que en todas tuviéramos esta mezcla de tramos entre leve y menos grave. Pero como las otras dos penas alternativas son menos grave íntegramente, no podemos aplicar la reducción al delito leve. Y por último, para terminar este pequeño informe sobre el tratamiento y entendimiento de estos delitos leves, esta nueva figura penal, lo hemos comentado antes, pero vamos a hacer hincapié dada la importancia que tiene. Tratamiento procesal de los delitos leves. Lo digo que es la cuestión más importante a la hora de tener en cuenta. La disposición adicional segunda, instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves de la Ley Orgánica 1.15, establece que, como tenéis subrayado y en negrita, las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves, y en su máxima virtud tenemos el artículo 495 de la LECRIM, que establece que no se podrá detener por simples faltas a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. En aplicación de lo establecido, toda referencia a faltas debe ser entendida a delitos leves. El legislador no ha modificado la LECRIM, no ha eliminado cada una de las menciones a las faltas que hay, sino que ha terminado más rápidamente. Ha establecido el principio por lo que cualquier mención procesal a faltas se entenderá hecha a delito leve, con lo cual este importante artículo 495 de la LECRIM debe ser entendido en ese esquema.